Bien, muy buenas noches con todos y con todas. Les saluda Marco Arqueaga. Soy analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Le doy la bienvenida a este masterclass, el cual hemos llamado Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, Potencialidades y Retos, a cargo del profesor Carlos Chávarri, quien es docente del curso Asociaciones Público-Privadas. El profesor Chávarri es ingeniero economista por la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. Cuenta con una maestría en regulación y gestión de servicios públicos por la Universidad del Pacífico y con estudios en asociaciones público-privadas en el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Con más de 20 años de ejercicio profesional, actualmente ocupa el cargo de asesor técnico en asociaciones público-privadas en preinversión, habiendo trabajado anteriormente en el Ministerio de Economía y Finanzas. Antes de darle el pase al profesor, quiero invitarlos a realizar sus preguntas y consultas a través del chat de la plataforma. Hay un botón en la parte inferior que dice Q&A o preguntas y respuestas. Ahí podrán realizar o formular las preguntas o comentarios que ustedes deseen que el profesor responda posteriormente realizada su exposición. Así que sin más, le doy la bienvenida al profesor Chávarri. Adelante, profesor Chávarri. Muchas gracias, Marco. Bien, vamos a pasar a compartir la pantalla, no sin antes agradecer en primer lugar a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC por esta oportunidad y a todos los participantes quienes han accedido al enlace que se ha dado en la publicidad del evento para poder participar de este masterclass y sobre este tema de uno de los principales proyectos en términos de transporte que va a unir potencialidades fundamentalmente del centro y del sur del país. Bien, vamos adelante con la presentación. Ferrocarril Huancayo-Huancavelica. El ferrocarril Huancayo-Huancavelica es el tema del día de hoy y ha sido escogido porque es uno de los proyectos, digamos, emblemáticos de los que ha tenido o tiene Proinversión y que va a tener que tiene una programación, digamos, de su adjudicación para este año. Este proyecto es un proyecto que largamente se ha esperado, así como también el anillo vial periférico, ¿no? Otros proyectos que largamente se ha esperado. La línea 2 del metro también se esperó bastante, demoró un poco menos hasta salir, y ahora tiene bastantes problemas en la etapa de inversión. Pero bueno, esos son los bemoles que se tiene al momento de ejecutar, primero gestionar y generar las asociaciones público-privadas. Bien. Un poco para poner en contexto este tema. Las asociaciones público-privadas tienen básicamente 5 fases. En una primera fase nosotros identificamos los proyectos, en una segunda fase hacemos los estudios, las evaluaciones, ¿no?, del proyecto. En una tercera fase vemos la identificación definitiva de los riesgos del proyecto y también el modelo económico financiero, por lo que se denomina la fase de estructuración. En una cuarta fase hacemos el proceso de selección o la apertura al mercado y finalmente en la fase de ejecución contractual ponemos la supervisión de los compromisos contractuales que han tenido tanto el concedente como el concesionario, ¿no?, a través de un contrato que ha sido suscrito posterior al proceso de selección. Dentro de estas 5 fases, en la segunda y la tercera se enmarca el trabajo de los riesgos, que es el foco de análisis de este evento, ¿no?, de este masterclass. Los riesgos se identifican, asignan y mitigan. Es decir, primero tengo que identificar todos los riesgos que tienen que tener un proyecto. Luego de un estudio, ¿no es cierto?, que vamos a ver ahora en qué consiste, se puede asignar primero esos riesgos a alguna de las partes, o de repente podrán ser compartidos esos riesgos. Y finalmente, en el momento que ocurriese y mitigar los efectos que pueda tener, los impactos que pueda tener este riesgo, hay que tener medidas de mitigación.
Por lo tanto, en la fase de formulación se hace esta identificación, asignación y mitigación preliminar de los riesgos. Y en la fase de estructuración ya se hace una identificación, asignación y mitigación definitiva de riesgos. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos este tema de los riesgos? Para que al momento de poder asignarlos, también veamos cómo trasladarlos al contrato. Y estamos viendo que el contrato es un instrumento muy útil, pero también muy potente en términos de cumplimiento de responsabilidades, que si no está trasladado correctamente los riesgos a quien mejor los asigne, puede generar problemas, dificultades, sobrecostos, ampliaciones de plazo, como en el caso de la línea 2 del metro, como en el caso del proyecto Majes-Sigua a segunda etapa, como en el caso de el proyecto de telecabinas de Cuela, ¿no es cierto? Todos proyectos que tienen puntos más, puntos menos, mayores o menores problemas en el momento de su ejecución. En el caso de la telecabina de Cuela iba muy bien este proyecto, es más, superó largamente durante el primer año todos los pronósticos que estaban en su modelo económico financiero. Sin embargo, el derrumbe parcial de uno de los muros de contención ha hecho que este proyecto se paralice en su ingreso a el monumento de Cuela. Entonces, esto sí es importante ponerlo así, ¿no? Esto es válido tanto para iniciativas privadas como para iniciativas estatales, ¿no? Iniciativas estatales en las cuales es la entidad pública la que hace el diseño del proyecto, o en iniciativas privadas en las cuales el inversionista privado, en función a su conocimiento, su experiencia, es el que hace el diseño del proyecto y lo presenta para que la entidad pública lo evalúe. En cualquiera de los dos casos, como se origine la asociación público-privada, es válido este esquema de identificación, asignación y mitigación de riesgos en la APP. Bien. Ya yendo al ferrocarril Huancayo-Huancavelica, dejamos aquí un video para que ustedes puedan tener un mayor detalle de este proyecto. El ferrocarril es un medio de transporte rápido y seguro que genera grandes oportunidades de desarrollo. En la Sierra Central del Perú existe un ferrocarril que une a dos pueblos pujantes. Proyecto Ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Este histórico ferrocarril recorre a diario 128 kilómetros, conectando a 6 distritos de la región Junín y 8 de la región Huancavelica. Pasa por 38 túneles y 15 puentes, siendo la principal ruta de transporte de pasajeros y comercio. La tarifa accesible para todos facilita a la población trasladarse diariamente. Para promover el crecimiento socioeconómico de la población, el Estado peruano, en alianza con el sector privado, pondrá en marcha el proyecto Ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Esta asociación público-privada, bajo la modalidad de concesión a 30 años, contempla la renovación de la infraestructura ferroviaria y adquisición de material rodante. Asimismo, la sociedad concesionaria estará a cargo de la operación y mantenimiento del sistema ferroviario. Estos cambios permitirán brindar un mejor servicio, con mayor frecuencia y menor tiempo de viaje. A nivel de superestructura, se reemplazarán los durmientes de madera existentes por durmientes de concreto. Se mejorará la capa de balasto y se reemplazarán los rieles en su totalidad. Se realizarán obras de protección de taludes, sistema de drenaje, sustitución de puentes y ampliación de túneles. También se implementará un nuevo sistema de seguridad, señalización, comunicación y control de operaciones. Las estaciones y paraderos serán acondicionados para brindar una mejor calidad de servicio a los pasajeros. Los patios y talleres serán remodelados. Todos estos cambios permitirán un servicio de transporte de pasajeros y carga de manera segura y confortable, que beneficiarán a más de 1.700.000 habitantes entre las ciudades de Huancayo y Huancavelica, garantizándose tarifas sociales a sus usuarios. El trabajo en conjunto del Estado peruano y el sector privado asegurarán la sostenibilidad de este proyecto.
Hoy, el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, sin perder su historia ni su identidad, se renueva para dar un mejor servicio, brindando nuevas oportunidades de desarrollo para todos. Proyecto Ferrocarril Huancayo-Huancavelica. El Perú primero. Bien, como hemos visto, entonces hemos dado una revisión completa a toda la intervención a través de este video. En este proyecto son 128 kilómetros, ¿no es cierto?, desde la ciudad de Chilca hasta la ciudad de Huancavelica, ¿no?, pasando por Manuel Tellería, Uchaca, Mariscal Cáceres, Acoria, Yauli, llegando a Huancavelica, en los cuales actualmente hay una línea férrea, pero se requiere hacer su rehabilitación y su mejoramiento. Esto también va a implicar la mejora de las estaciones y de los paraderos, ¿no? Y obviamente un nuevo material rodante, ¿no?, con automotores, y principalmente las medidas de seguridad, ¿no es cierto?, para que este proyecto pueda seguir adelante sin mayores problemas. Esto, tal como se ha visto en el video, es digamos, el diseño que se quiere tener para este proyecto, y ahora lo que vamos a ver es qué riesgos tiene, cuáles son los riesgos que tiene este proyecto. Antes de eso, decir también que dentro de las potencialidades turísticas, dentro del ámbito de influencia de este proyecto, que este proyecto es fundamentalmente de traslado de pasajeros, está, por ejemplo, la iglesia de Cuenca, está la plaza principal de Huayucachi, está el santuario y museo de sitio de Huarivilca, el bosque de Puyas de Yoquiapampa, ¿no?, para dar algunos sitios importantes, el sitio arqueológico de Incamachay, el sitio arqueológico Rapata Jajashiri. Entonces, para dar algunas, y obviamente hacia Junín tenemos la Catedral de Huancayo, la Plaza de la Constitución, la Capilla de la Merced, la Capilla del Cerrito de la Libertad. Esto para dar algunas de las potencialidades turísticas con las cuales va a tener que, digamos, expandirse, desarrollarse, hacer crecer y desarrollarse este proyecto a cada una de estas zonas. Eso es importante tenerlo en cuenta para efectos de cuáles son los impactos, digamos, directos que puede tener este proyecto. Ahora bien, el proyecto también tiene niveles de servicio. Y decimos niveles de servicio porque el proyecto tal cual está, básicamente va a ser cubierto, ¿no?, todos los gastos de la inversión inicial, del material rodante y después en la operación y mantenimiento por el concesionario, pero estos van a ser devueltos por el Estado, menos obviamente los ingresos por tarifa que reciba, ¿no?, el concesionario. Ahora bien, entre estos niveles de servicio, por ejemplo, está la disponibilidad trimestral en promedio, ¿no?, de la relación entre los viajes diarios que son efectuados y los viajes diarios programados. La regularidad, la relación entre los recorridos efectuados en un punto de medición ubicado al inicio y al final del recorrido. La calidad del sistema ferroviario, tanto las pantallas de información, el alumbrado, la difusión sonora, la limpieza e infiltraciones. La satisfacción del usuario, medido a través de la rapidez, de la confortabilidad, de la confiabilidad del servicio, la seguridad contra accidentes, la seguridad pública, la atención al cliente, la información que se dé y la accesibilidad también. Y la prevención de fraude, es decir, mide las acciones del usuario de viajar en el servicio obligatorio de pasajeros, mixto y mercancías sin disponer del boleto de viaje. Es decir, qué tanto puede vulnerarse los sistemas de seguridad y con esto hacer inseguro el viaje de aquellas personas que sí han pagado un boleto y que sí desean contar con un transporte seguro, confiable, ¿no?, aparte de rápido, de confortable, ¿no?, aparte de todo eso, sea confiable, que sea seguro. Eso también es importante. Entonces, estos son los niveles de servicio con los cuales se va a medir también el proyecto y sobre el cual también la retribución por disponibilidad también va a estar afectada o afecto a estos niveles de servicio.
Bien, como parte de los lineamientos que el MEF da para tanto la fase de identificación de los proyectos, que es el informe multianual de inversiones, en el caso de las iniciativas estatales, en la fase de formulación también para el diseño de los estudios, para la modelación económico-financiera, también está en esa fase los lineamientos para la asignación de riesgos en contratos de APP. Porque obviamente la evaluación, esta asignación de riesgos empieza en la fase de formulación, pero en definitiva lo tenemos en la fase de estructuración, que es la fase tercera. Entonces, y entre ambas, como le hemos dicho al inicio, todos estos riesgos identificados, asignados y con medidas de mitigación van a entrar al contrato, y para eso es que estos lineamientos del MEF dicen lineamientos para la asignación de riesgos en contratos de APP. Como parte del diplomado, y esto sí hay que decirlo claramente, el grupo en el cual yo integré hicimos una evaluación de estos riesgos, ¿no? De los riesgos potenciales que tenía este proyecto, y un poco realizamos la evaluación cualitativa de los riesgos, que es la primera parte, ¿no? La primera parte de la evaluación. Luego vino una evaluación cuantitativa a fin de detectar los impactos, ¿no? Entonces, al menos en la fase de formulación, la identificación preliminar se hace con la evaluación cualitativa. Y para esto hay que poner a todos los integrantes y hay que poner a las personas que hacen posible que este ejercicio se pueda realizar. Esto, como diciendo, se reconocen los derechos de autor. ¿Qué tipos de riesgos hay? Riesgos de diseño, riesgos de construcción, riesgos de adquisición de terrenos, riesgo geológico, ese riesgo geológico es un riesgo importante, riesgo de interferencias, el riesgo ambiental, riesgo arqueológico, de obtención de permisos y licencias, riesgo de infraestructura existente, de inversiones adicionales, determinación anticipada del contrato, de financiamiento, tipo de interés, tipo de cambio, regulatorios, de inversiones adicionales, de ingresos o demanda, también este es otro tema importante, ¿no? Que pueden darse. Ahora, hasta los riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños de terceros están los temas de diseño y construcción. Posteriormente, en la operación y mantenimiento ya viene el ingreso de demanda o el riesgo de demanda, los sobrecostos de explotación, los riesgos de cambios regulatorios y normativos, los riesgos de la calidad del servicio, riesgos por emergencias ferroviarias. Eso lo tenemos ya en la operación y mantenimiento. Esto para indicar que lo primero que hay que hacer para poder hacer esta metodología cualitativa de análisis de riesgo es una identificación de los riesgos, tanto en la etapa de diseño y construcción como en la etapa de operación y mantenimiento. Esto para graficarlo de esa forma. Lo segundo que hay que hacer es ver cuál es la probabilidad, ¿no es cierto?, de ocurrencia, ¿no? La probabilidad de ocurrencia de estos riesgos. ¿Cómo se mide esta probabilidad de ocurrencia? A partir de estimar la probabilidad que efectivamente tiene ese evento de realizarse, de producirse, y en cuánta frecuencia. Por ejemplo, diremos que una ocurrencia estimada es muy frecuente y por lo tanto con una probabilidad alta si tiene una frecuencia de ocurrencia de más de 10 veces en un plazo determinado, que puede ser un trimestre, un año, el momento de análisis que nosotros estamos tomando. Y la probabilidad de que eso ocurra es más de 30%. Estaremos hablando de que tenemos una probabilidad de ocurrencia alta. Una probabilidad de ocurrencia mediana. Diremos, por ejemplo, que es una ocurrencia estimada frecuente, ¿no? Así lo vamos a denominar, o asociado con una ocurrencia estimada frecuente, si es que es entre 5 a 10 veces en el plazo que hemos establecido de estudio, se presenta. Y con una probabilidad de más de 5% y hasta 30% de poder producirse. Eso para dar unos dos de los tres escenarios de esta probabilidad de ocurrencia. Y el impacto. El impacto normalmente, bajo los patrones, ¿no es cierto?, de este método, cuyos dos guías están ahí, el Management of Risk y el Guidebook for Risk Assessment in Public-Private Partnerships, son los dos documentos en los cuales se expresa mayormente esta metodología, pero también en los lineamientos para la asignación de riesgos del MEF, ¿no? El impacto del proyecto se mide en función al porcentaje del monto de inversión fija que realiza el proyecto, de inversión en capital, que
en términos financieros se le conoce como CAPEX, ¿no? Este CAPEX, cuando es más del 15% de su impacto en valor del monto de inversión en capital, se considera un impacto financiero alto, ¿no? Si es entre 5 y 15%, un impacto financiero medio, y hasta 5% un impacto financiero bajo. Entonces, por un lado tenemos la ocurrencia del riesgo y por otro lado el impacto del riesgo, cuánto nos cuesta. Si se realiza, cuánto nos cuesta. Entonces, estos dos temas se resumen en la ocurrencia. ¿Cuánto es la probabilidad de que ocurra? ¿Es alta, es media o es baja? Segundo, si es que ocurriese, ¿cuánto es su impacto? ¿Cuánto desde el punto de vista financiero? Alto, ¿cuánto me cuesta? Medio, ¿cuánto me cuesta? Bajo, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta qué? ¿Cuánto me cuesta si es que ocurre? Por lo tanto, podemos establecer que si la probabilidad es alta de que ocurra y si el impacto es alto, definitivamente tenemos que intervenir. Eso lo vamos a ver luego en unos minutos. De entre todos los riesgos que hemos visto hace unos minutos, seleccionamos 8 de ellos principalmente. El riesgo financiero, el riesgo geológico, que es muy importante en este tipo de proyectos, ¿no? De ferrocarril, Huancayo-Huancavelica, porque ya hay una estructura y estamos hablando de un ferrocarril que cruza las zonas de la sierra, ¿no? Entre 3.000 y 3.600 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de que este proyecto está entre esos rangos de altitud. Por lo tanto, el riesgo geológico es un riesgo importante, ¿no? Entonces, acá dice el riesgo geológico se produce cuando existen diferencias entre las condiciones geográficas del área de ejecución del proyecto respecto a lo previsto en los estudios realizados en la fase de formulación y o estructuración, generando sobrecostos y mayores costos. También está el riesgo de transferencia de redes, es decir, de redes existentes. El riesgo ambiental también es un riesgo importante, toda vez que el proyecto se ejecutará sobre el trazo existente, porque ya hay un ferrocarril que está trazado ahí. Algunos de los riesgos ambientales potenciales son las emisiones de ruido, las emisiones de materiales particulados, la generación de residuos sólidos peligrosos y el vertimiento de líquidos, entre otros. El riesgo de demanda, presente en todas las concesiones de infraestructura de transportes. El riesgo de diseño, básicamente ligado al estudio definitivo de ingeniería. El riesgo predial, por una situación de eventual superposición registral con predios aledaños, y el riesgo de emergencias ferroviarias, otro riesgo importante. Es en esencia de la misma naturaleza que el riesgo geológico, solo que en la etapa de operación y mantenimiento. Ok. Continuamos entonces. La evaluación de los riesgos cualitativos entonces implica, por un lado, ver la ocurrencia, ¿no? La probabilidad que nosotros hemos establecido en alto, medio y bajo, y el impacto en función a lo que es alto, medio y bajo. Y le asignamos puntajes. Puntajes que tienen que ver con las consideraciones que los expertos, como es una evaluación cualitativa, no olvidarnos, tienen respecto a la distancia o la valoración que puede haber entre un impacto bajo y un impacto alto, entre una ocurrencia alta y una ocurrencia baja. En función a eso se asignan los puntajes que están acá, 5, 30 y 100 para el caso de impactos, y de ocurrencias de 10, 3 y 0.5. Ahora puede haber una pregunta muy acuciosa, ¿y cómo se definen estos parámetros 5, 30, 100? Como les digo, es una valoración cualitativa que los expertos reunidos determinan en función a su experiencia, su conocimiento de la actividad, ¿no? Entonces, y también al igual, en el caso de la ocurrencia alta, media y baja, un puntaje también similar es el que en función a la experiencia de los expertos se realiza. Ahora, este puntaje se multiplica, ¿no? Y al momento en el cual nosotros decimos las ponderaciones, tanto de los riesgos geológicos, prediales, ambientales, de diseño, nos pueden llevar a que podemos estructurar proyectos, o digamos, podemos estructurar determinados riesgos en estos niveles.
De acuerdo a esto, por ejemplo, el geológico tiene un riesgo de impacto medio, pero una probabilidad de ocurrencia alta. El riesgo predial tiene un riesgo de impacto alto, pero de ocurrencia media. El riesgo ambiental, que es un riesgo importante en este tipo de proyectos, tiene una probabilidad de ocurrencia baja, pero un impacto alto. Entonces, en general se recomienda que todos aquellos proyectos que tengan, cuando menos, impactos medios o altos, sean los cuales se estructuren medidas para estos proyectos. Cuando menos ahí. Otros también señalan que en esta franja amarilla, desde ahí para la derecha, se asignen todas las posibilidades de proyectos, ¿no es cierto?, de mitigaciones a ese proyecto. Esto para dar una idea de cómo se ha estructurado este tema. A ver, hay algunas preguntas. A ver, buenas noches, nos dicen, ¿qué técnicas se usaron para estimar la probabilidad de ocurrencia? Como mencionaba, la probabilidad de ocurrencia se determina en función a la valoración que hacen los expertos respecto a lo que representaría un impacto alto, medio y bajo. Y también una probabilidad de ocurrencia alta, media y baja. En función a eso se asignan estos valores. Los riesgos por cambio en la tecnología, ¿por qué no se analizaron? Hoy en día hay muchas restricciones por parte de los países suministradores para la venta de componentes tecnológicos. Bueno, en realidad los riesgos por cambio en la tecnología no es materia de aquello que se ha seleccionado como de mayor importancia. Sí podría ser un motivo de poder añadirlo. Ahora, cambio en la tecnología sí podría ser. Yo creo que es muy buen aporte. Más aún teniendo en cuenta de que estos ferrocarriles, ¿no? Y dado que el plazo del contrato es de 30 años, ¿no? 5 años para todo lo que son las inversiones en tramo 1 y tramo 2, y 25 años de explotación propiamente dicha, ¿no? Pueden haber cambios ahí. Entonces, ¿eso cómo afecta al proyecto? Sí, podría ser un tema que podría incluirse. Muy bien, me parece muy positivo ese aporte. Ahora, los cambios en los ferrocarriles no es que se den en periodos cortos, se dan en periodos largos, ¿no? Nuevas tecnologías propiamente dichas se dan en periodos largos. Mejoras en la funcionalidad de los trenes sí, se da en periodos cortos, pero en periodos largos se da el tema de los cambios tecnológicos, pero igual, es un buen punto que creo que está bien analizarlo, está bien ponerlo en la mesa, ¿no? Sobre la mesa del debate. Me parece muy bien. En ese caso, muchas gracias a Alexandra. ¿Qué más? Bien, ahí están los riesgos, ¿no? Finalmente, de ocurrencia. Medio para el geológico, predial, también es un riesgo medio de ocurrencia, pero alto de impacto. Ambiental y de diseño, ¿no? Por ejemplo, están dentro de lo que es de ocurrencia baja, pero alto en lo que es impacto. De emergencia en ferrocarriles, ya en la etapa de operación, es de un impacto medio, pero de una ocurrencia alta, es decir, el impacto en términos de costo es medio, pero la probabilidad de que ocurra es alta. Entonces hay que tener una medida de mitigación importante ahí. Ambiental y de diseño, el impacto es alto y la probabilidad de ocurrencia es baja. Normalmente, en estos análisis, se sugiere hacer medidas de mitigación, no para todo, sino solamente para aquello que está entre naranja y rojo, es decir, de medio a alto. Otras posiciones señalan que desde lo que es amarillo, naranja y rojo. Sea como fuese, digamos, lo que se requiera o la óptica que se asume para poder dar medidas de mitigación, lo importante es que, como mínimo, de naranja y rojo, en estos cuadrantes se tiene que tener medidas de mitigación. ¿Se podría ampliar esto a la sección de amarillo? Sí, tranquilamente. Bien, hay otra pregunta más. ¿Con qué tecnología se va a construir el tren? Sería bueno que se haga una obra de alto nivel. Efectivamente. Esta tecnología, la tecnología que va a usar el tren, es una tecnología en la cual
va a permitir, ¿no?, el cumplimiento de los niveles de servicio que se han estructurado. Actualmente el ferrocarril tiene una tecnología de hace más de 40 o 50 años atrás, y los niveles de servicio pues no se miden. Pero con esta tecnología efectivamente que tiene para un recorrido de estos 128 kilómetros va a ser posible la medida de los niveles de servicio. Eso lo vamos a detallar ahora a continuación. A ver. Bien, la propuesta de asignación de riesgos, entonces. El riesgo de demanda se debe de quedar, ¿no?, con el concedente. Aquí lo que interesa al Estado es la eficiente prestación de servicios, ¿no?, acorde a los niveles del servicio que se estructure, así como la ejecución de las obligaciones y las inversiones obligatorias a cargo del privado, ¿no? Esto es lo que se propone. El riesgo predial también a cargo del concedente, porque está en mejores condiciones, ¿no?, para lograr cualquier tema de normativa específica que haga posible, en el caso de un entrampamiento en este tema, poder sacarlo adelante. El riesgo financiero, ese es del concesionario. El concesionario es el que optimiza sus recursos al momento, tanto en la etapa de inversión como en la operación y mantenimiento. El riesgo de diseño también a cargo del concesionario, porque él está enterado de este riesgo desde un principio, desde que ha participado en este proceso, que es una iniciativa estatal, en el caso de Ferrocarril Huancayo-Huancavelica. El riesgo geológico, compartido. Compartido. Y en esto es importante estructurar un monto tope de volumen a asumir por parte del privado, y también a partir de ahí que el Estado pueda hacerse cargo, ¿no? Ahora, estructurar este monto tope también es importante que se estructure adecuadamente y poder dar con esto incentivos al sector privado que participe. El riesgo de traslado de redes también que sea compartido. El primero lo tiene que hacer el Estado, y el segundo ya podría intervenir el concesionario. El riesgo ambiental, también un riesgo evidentemente compartido, sobre todo para los pasivos ambientales preexistentes, porque estamos hablando de un tren que ya existe. Para esos pasivos ambientales preexistentes, el Estado, el concedente, se tiene que hacer cargo. Y todo aquello que venga de las nuevas inversiones, de la ejecución de las inversiones, con el concesionario. Y el riesgo de emergencias ferroviarias también compartido, ¿no? El riesgo se asumirá en función del umbral que se pueda tener entre la remoción de este material. El sector privado para eventos menores y el Estado en el caso de eventos mayores de emergencias ferroviarias, ¿no? Como derrumbes, huaicos, qué sé yo, que puedan generar estas emergencias ferroviarias. Esto como una propuesta de asignación de riesgos. Pero, finalmente, medidas de mitigación. Y ojo con este punto, ¿eh? Este punto de medidas de mitigación es muy, muy importante, porque esto, junto con la asignación, es lo que debería trasladarse al contrato. El riesgo financiero debe ser cubierto por el concesionario, porque hemos dicho que este riesgo debería, ¿no es cierto?, generarse una cláusula de cubrimiento, ¿no?, para el concesionario en el caso se necesite una ampliación para el cierre financiero. El riesgo geológico, igualmente debería haber un fondo de contingencia público para asegurar que el Estado cuente con recursos si es que a partir de un determinado nivel mínimo exceden, ¿no es cierto?, las consecuencias de estos riesgos geológicos. El riesgo de traslado de redes debería incorporarse al contrato con cláusulas también de cubrimiento de riesgo, para eventualmente tener en cuenta la ampliación de plazo otorgado al concedente para lograr la liberación de las interferencias identificadas, ¿no? El riesgo ambiental igualmente requiere que en la etapa de construcción la gestión ambiental minimice los efectos de la ocupación y degradación de suelos y sobre el medio hidrológico. Y en la operación y mantenimiento se requiere de buenas prácticas que reduzcan los riesgos de contaminación ambiental. En cuanto a la demanda, si bien este proyecto va a generar tarifas sociales, y así también lo han expresado en el video que hemos escuchado, y no son tarifas comerciales, es decir, no son tarifas de mercado, por lo tanto, este proyecto con evidente carácter social igual va a tener recaudación de tarifas. Pero si la recaudación no responde a lo que en el modelo económico financiero se ha venido estructurando, el pago por el cofinanciamiento
¿no? El pago que le toca al Estado cofinanciar se hace más grande, evidentemente. Menores ingresos, más parte de la torta tengo que cubrir. En ese caso sería importante contar con un fondo de contingencia público, ¿no? Se puede optar por un fondo de contingencia público. Esa fue la propuesta que se hizo en esa oportunidad. El riesgo de diseño, igualmente, se podría mitigar con algunos contratos que, al ser espejos de los contratos APP, se transfieren al subcontratista todas las responsabilidades económicas asociadas al riesgo de diseño, además del de construcción. Estos contratos EPC, ¿no? Son contratos importantes, son buenos, porque no se hace cargo el concesionario de todo, sino el subcontratista, aquel que ha contratado para que se haga cargo de la construcción del, primero del diseño a través del estudio definitivo de ingeniería y luego en la etapa de construcción. El riesgo predial, igual un riesgo compartido, y el riesgo de emergencias ferroviarias. En el caso de las operaciones, se propone que el concedente genere un fondo de contingencia también del proyecto, mientras que en la parte asignada al privado, debe contar con seguros contra desastres naturales, ¿no? O sea, el Estado, como concedente, que tenga un fondo de contingencia, y en el caso del privado, si se produce esa emergencia ferroviaria por un derrumbe, por un hueco, contar con un seguro que cubre esos desastres naturales. Vamos a ver algunas consultas. ¿Cómo evitar la corrupción en este proyecto? ¿Qué empresas internacionales participarán en este proyecto? A ver, primero, hay que señalar que desde la 1224, ¿no? Y a raíz de la explosión del tema de Lavallato, de los casos de Lavallato, se incorporó la cláusula anticorrupción obligatoria en todos los contratos de APP. Es decir, contratos que luego en la ejecución del proyecto, tanto en la etapa de inversión, en la etapa de operaciones y mantenimiento, se descubre que ha sido producto de actos de corrupción, se apela, se invoca a esa cláusula anticorrupción y el proyecto se resuelve, el contrato se resuelve. No puede seguir operándose en esas condiciones, ¿no? Porque ha habido una falta digamos, de transparencia, una falta, digamos, de responsabilidad por parte de los funcionarios al momento de gestionar este proyecto, ¿no? ¿Qué empresas internacionales participarán en este proyecto? Bueno, hasta ahorita hay una empresa coreana, hay una empresa china, hay una empresa francesa también que han solicitado información sobre este proyecto, hasta lo que se tiene entendido, y es importante tener en cuenta esto, ¿no? A efectos de poder medir el termómetro de cuánto es lo que pueda estar dándose como interés en el sector privado por el proyecto. Tenemos en Perú un estándar para la asignación de riesgos en proyectos. Me parece que en Colombia recién han desarrollado uno. Efectivamente, en Colombia acaban de desarrollar uno, ¿no? A través de la Asociación Nacional de Infraestructura, la ANI de Colombia. ¿Tenemos un estándar para la asignación de riesgos en proyectos? No. Lo que tenemos son lineamientos para la asignación de riesgos, ¿no? Estructurados por el Ministerio de Economía y Finanzas, y no podemos hablar de estándar, particularmente no me es muy óptimo este tema de establecer un estándar, ¿no?, de riesgos, porque salvo para aquellos muy particulares, muy específicos en los cuales se pueda desarrollar. Tal vez el desarrollo de carreteras en el país, como en el caso de Colombia, pueda desarrollar algún tema de asignación de riesgos importante, ¿no? Un estándar de asignación de riesgos. Pero solamente en esos casos. Cuando hay casos importantes, se podría realizar eso, ¿no? O sea, suficientes casos para poder analizarse. Data para poder analizarse. De lo contrario, dejar que cada proyecto, de acuerdo a su tipificación, de acuerdo a su especialización, determine cuál es la asignación de riesgos en cada proyecto. Creo que eso, en una primera etapa,
hasta que esa actividad madure en la asignación de APPs, creo que sería la mejor forma, ¿no? La forma más óptima. Y es así como también han trabajado en Colombia, ¿no? ¿Cómo se está garantizando que el Estado resuelva los pasivos ambientales existentes para que no surjan disyuntivas sobre los pasivos que se generen para la actividad del privado? Ajá, esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo se está garantizando que el Estado resuelva los pasivos ambientales existentes para que no surjan disyuntivas sobre los pasivos que se generen por la actividad del privado? Bueno, en general, este tema, contractualmente, lo vamos a ver ahora, ¿no? Y la respuesta no va a generar de repente un marco muy apropiado, pero lo tenemos que ver ahora, ¿no? Justo en este es el momento de ver cómo se han trasladado esos temas al contrato. Empecemos por el riesgo ambiental. ¿Qué es lo que dice el contrato? Ojo, tenemos dos versiones del contrato. La versión que ha sido declarada desierta y la versión en la cual, o sea, declarado desierto el proceso de selección. Y tenemos la segunda versión modificada, que es la actual y con la que hasta el momento se piensa realizar, ¿no? Hasta el día de hoy se piensa realizar el nuevo proceso de selección, ¿no? Ok, vamos a ver. Esto todavía puede cambiar, ¿no? Puede cambiar. Pero hasta ahorita esa segunda versión es la que cuenta. Riesgo ambiental. Durante la ejecución de las inversiones obligatorias, la explotación y conservación, el concesionario deberá cumplir con las leyes y disposiciones aplicables referentes a la conservación del ambiente como una variable fundamental de su gestión, implementando las medidas necesarias para que aseguren el manejo socioambiental aprobado de la concesión y los mecanismos que permitan una adecuada participación y comunicación con las comunidades. Esto es, al concesionario se le da plenamente el riesgo ambiental de este proyecto. Ojo, el riesgo de diseño. Bueno, aquí sí es normal que el concesionario asuma todo, ¿no? Aquí sí, sino que la responsabilidad del concesionario es resultado e incluye el diseño y funcionamiento de las inversiones obligatorias que permitan la prestación del servicio de transporte ferroviario, cumpliendo con los niveles de servicio que hace unos minutos hemos visto y conforme a los términos y condiciones previstas. Ese riesgo de diseño está a cargo del concesionario. Creo que eso está bien. Los riesgos de emergencia ferroviaria, dice, con la finalidad que el concedente reconozca una ocurrencia como emergencia ferroviaria por derrumbe y o huaico, de manera excluyente, deberá, lo que habíamos propuesto, ¿no? En aquella vez, tener un volumen superior a 50 metros cúbicos. Ese es lo que han establecido, cada evento. O tener un volumen superior a 200 metros cúbicos por cada evento no acumulable, en aquellas zonas en las que sí se hayan previsto intervenciones según el anexo 6 del contrato, y de 50 metros cúbicos por cada evento no acumulable en aquellas zonas en las que no se haya previsto intervención alguna en el apéndice 1 del anexo 6 del contrato. El concesionario será responsable de financiar y superar de manera inmediata las emergencias ferroviarias por derrumbe y o huaico que presenten a partir de la operación comercial y durante la explotación, a fin de restablecer el servicio de transporte ferroviario mediante movimientos de tierra y o desplazamiento de trazado y o reposiciones y o otra solución técnica que requiera. Es decir, el concesionario se va a encargar de financiar estos eventos de emergencia ferroviaria por derrumbe o huaico, siempre y cuando sean hasta 50 metros cúbicos por cada evento no acumulable, si es que esto no se ha previsto una intervención, o hasta 200 metros cúbicos si es que se ha previsto intervenciones. Hasta esos límites, el concesionario se va a hacer cargo. Superados esos límites, el concedente entra a tallar. Claro, primero aporta el concesionario, porque obviamente tiene que él está a cargo de la etapa de inversión, en la etapa de operación y mantenimiento, y tiene que resarcir, ¿no es cierto? Tiene que recuperar el estado original del ferrocarril. Y ante esa emergencia ferroviaria, el concesionario, como es el operador, tiene que intervenir y financiar en ese momento. Pero hasta esos niveles, el Estado le puede decir, ok, tú financialo ahora, pero yo te reembolso. ¿Qué más tenemos? Del riesgo de demanda. Bueno, hay una tarifa social
que permanecerá vigente los primeros 2 años, desde el inicio de lo que es la etapa de operación. Posteriormente podrán ser modificados por el concedente, ¿no? El concedente se compromete a otorgar un cofinanciamiento para lo que es la retribución por inversión y la retribución por disponibilidad, y también para todos los costos de operación y mantenimiento a través de la retribución por mantenimiento y operación. En cuanto al saneamiento físico y legal, el concedente es responsable de la adquisición y saneamiento físico legal del área de concesión y liberará las cargas y gravámenes y ocupación que afecten las áreas indicadas en el anexo 8 conforme a los términos del contrato. El plazo máximo para el cumplimiento del saneamiento físico legal de las áreas previstas en el apéndice 7 del anexo 8 es de 24 meses contados desde la fecha. El concedente podrá encargar al concesionario las gestiones de adquisición y saneamiento físico legal del área de concesión hasta 6 meses posteriores a la fecha de cierre, para lo cual suscribirán de mutuo acuerdo los respectivos acuerdos de encargo. O sea, no es que yo te encargo por decisión mía, no. Tiene que haber un acuerdo, ¿no? Y como máximo hasta 6 meses posteriores a la fecha de cierre. Sin perjuicio de ello, en la toma de posición del tramo correspondiente, hemos hablado que hay 2 tramos, tramo 1 y tramo 2, el concesionario no podrá negarse a su recepción alegando la existencia de cargas y o gravámenes sobre las bienes de concesión y o la falta de culminación de las gestiones de saneamiento físico legal del área de concesión o de los tramos que correspondan. Entonces, siempre que dicha situación no impida la ejecución de inversiones obligatorias. Entonces, el saneamiento físico legal está a cargo del concedente, puede ser encargado al concesionario, es decir, al inversionista privado, siempre previo acuerdo y hasta un tope máximo de plazo, es decir, 6 meses posteriores a la fecha de cierre, y el concesionario no puede alegar al momento de la toma de posesión del tramo correspondiente que existen pues cargas o gravámenes sobre los bienes de concesión, ¿no? O la falta de culminación de las gestiones de saneamiento físico y legal, siempre que dicha situación no impida la ejecución de las inversiones obligatorias. Y en cuanto al riesgo geológico, otro riesgo importante, se considerarán susceptibles de ser reconocidas como evento geológico aquellas de naturaleza geológica y o geotécnica y o hidrogeológica concreta y extraordinaria que resulten críticas para la ejecución de las obras, como cuáles: presentación de un nivel freático superior a los identificados, existencia de cavidades artificiales o antrópicas no detectadas, presencia de fallas tectónicas activas no identificadas, deslizamiento de los taludes por cizallamiento no detectados, caída de bloques, caída de derrubios o huaicos, etc. El concesionario será responsable de financiar y de superar de manera inmediata los eventos geológicos que se presenten durante la ejecución de las obras. Entonces, nuevamente es el concesionario el que tiene a su cargo la etapa de inversión y la etapa de operación y mantenimiento, el que tienen que entrar primero a tallar si es que hay este riesgo geológico, que son entendidos como eventos de naturaleza concreta y extraordinaria, es decir, no son eventos ordinarios. Ojo con este tema. Ante toda esta realidad, ¿qué pasó con esa versión de ese contrato? El proceso se declaró desierto. Hemos seleccionado estos 6 riesgos y cómo se están afrontando para ver cómo en esta segunda versión del contrato se están tratando estos riesgos. Vamos a ver. El riesgo ferroviario sigue estando, de emergencia ferroviaria, dice acá, se consideran, el concedente reconoce que es una emergencia ferroviaria por derrumbe o huaico, igual los 50 metros cúbicos por cada evento no acumulable, si no se ha previsto su intervención, o de 200 metros cúbicos por cada evento no acumulable si es que se ha previsto su intervención, y el concesionario tiene que financiar y superar de manera inmediata estas emergencias y luego se le reembolsa. Básicamente se ha estructurado lo mismo. Lo único que se ha modificado es la concepción de la emergencia ferroviaria, cómo se concibe. Es así: aquellos eventos aislados, localizados e incontrolables que obstaculizan y o dañan la infraestructura ferroviaria, impidiendo la prestación del servicio de transporte ferroviario.
siempre que no sean imputables al concesionario y han sido causados por derrumbe y o hueco. Entonces, esto sí se ha aclarado, como lo veíamos más acá, simplemente se decía que la emergencia ferroviaria era derrumbe o hueco. No aclaraban conceptualmente qué era una emergencia ferroviaria. Aquí sí, es un evento aislado, localizado e incontrolable que obstaculiza y o daña la infraestructura ferroviaria impidiendo la prestación de servicios de transporte. Si ocurre eso, estamos hablando ante una emergencia ferroviaria y que está restringido a la ocurrencia de derrumbes y o huecos. El riesgo de diseño es inamovible, sigue estando a cargo del concesionario. El riesgo ambiental igualmente está a cargo del concesionario. El riesgo de demanda, ahora ya no solamente hay un RPI, se ha mejorado en este tema del cofinanciamiento porque se ha hecho más explícito qué cosas se va a cofinanciar. Ya no es solamente el RPI, la retribución por inversión, y el RPD, retribución por disponibilidad del servicio, sino que también va a haber un pago anual por mantenimiento inicial e inversiones, un pago por la maquinaria rodante, un pago también por las obras en sectores críticos y obviamente la retribución por disponibilidad, ¿no? Que también va a haber. Y obviamente también la retribución por operación y mantenimiento, que eso estaba antes. Pero se ha agregado a esto el pago anual por mantenimiento inversiones, el pago por el material rodante y el pago por obras de sectores críticos. Esto sí puede ser un buen punto atractivo para los inversionistas. En cuanto al saneamiento físico legal, sigue estando básicamente lo mismo que antes, y en el riesgo geológico igualmente. No se ha añadido ni cambiado absolutamente nada. Queda entonces saber si con un concepto más desarrollado de la emergencia ferroviaria y del cambio en lo que es el cofinanciamiento, qué cosa es lo que va a tener en cuenta este nuevo contrato, se conseguirán los suficientes incentivos para que los inversionistas participen, teniendo en cuenta que el riesgo geológico, de saneamiento físico legal, de diseño y el ambiental continúan iguales. Es una pregunta que queda dentro del espacio de análisis de este masterclass. Lecciones aprendidas. Primero, la validez del análisis cualitativo de riesgos para la adecuada gestión de los mismos. Es decir, si hacemos un análisis cualitativo de riesgos, donde recogemos todos los riesgos que hay, es decir, hacemos una buena identificación, donde asignamos de acuerdo al conocimiento y también a la experiencia que se tiene por parte de los expertos, pero también de la realidad de la actividad, entonces podemos llevar a finalmente una adecuada gestión de estos riesgos. Segundo, la adecuada identificación, asignación y mitigación de riesgos puede disminuir significativamente la ocurrencia de eventos desfavorables. Esto es lo que nos dice la experiencia internacional. Ojo, la adecuada, palabra clave, adecuada, y no solamente la identificación, asignación y mitigación de riesgos. Eso puede ser un parafraseo bonito, ¿no? Bien intencionado, pero a eso hay que sumarle la adecuada. Identificación, asignación y mitigación de riesgos puede disminuir. No es que ya va a disminuir, no puede. Significativamente, eso sí, la ocurrencia de eventos desfavorables. Y un tercero, como consecuencia de todo lo revisado, es que se debería tener un mayor análisis y una mayor apertura también en el traslado de los riesgos. Esto creo que es importante también. Bien. Dejo de compartir y vamos a ir a lo que son vamos a continuar con las preguntas. Sí, Marco, adelante. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias. Consulta, ¿desea que yo le lea las preguntas que faltan responder o en todo caso usted desea leerlas? Sí, por favor, adelante, Marco. Ya. Yo creo que hay que responder un par de preguntas más porque ya estamos sobre la hora, profesor. Hay una pregunta que nos ha hecho Milagros González que dice, ¿qué entidad del Estado ha elaborado el expediente técnico? A ver. El estudio habría que diferenciar entre aquello que son las obras públicas, ¿no?
de aquello que son el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. En la obra pública nosotros estamos acostumbrados a que tengamos un expediente técnico, un estudio definitivo, ¿no? En algunos proyectos, previo a hacer el proceso de selección, ¿no? O inmediatamente después que se firma el contrato, se hace el expediente técnico y lo hace también la entidad pública. En el caso de las inversiones privadas, o del Sistema Nacional de Inversión Privada, y más aún de lo que es una de sus modalidades, las asociaciones público-privadas, el expediente técnico normalmente se hace después de la firma del contrato. Por lo tanto, en el caso del ferrocarril Huancayo-Huancavelica, que se ha hecho con un estudio técnico a nivel de prefactibilidad, no se tiene un expediente técnico. Solamente se recomienda en las APPs tener un expediente técnico antes de la firma del contrato si es un proyecto de una complejidad muy alta. Solamente en esos casos. Pero siendo este ferrocarril Huancayo-Huancavelica de una complejidad no tan alta como para que se haga un expediente técnico desde ya, entonces lo importante aquí es que ese expediente técnico sea posterior al contrato. ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo elabora? El inversionista privado. El inversionista privado hace estudio definitivo de ingeniería y el que lo tiene que aprobar es el ente regulador del transporte. Bien, gracias Milagro por tu consulta. Finalmente, Dante Livia que nos pregunta lo siguiente. En este proyecto en particular, ¿hay algún riesgo que ocasione que el proyecto no se dé? ¿Hay algún riesgo que ocasione que el proyecto no se dé? Bueno, diríamos que no hay un riesgo que, digamos, si esto ocurre, ya nos quedamos sin proyecto. Si esto ocurre y hay que resolver el contrato. No. Pero sí hay motivos por los cuales debemos de tener cuidado y se puede llegar a una caducidad. Por ejemplo, si el concedente incumple el cofinanciamiento hasta determinado plazo en determinadas veces, el inversionista privado puede invocar la caducidad del contrato, ¿no? Resolver el contrato. Si el inversionista privado incumple medidas, por ejemplo, medioambientales, esta es una medida fuerte también para poder invocar caducidad en este tema. Si el cierre financiero no se llega a efectuar en los plazos en los cuales dice el contrato, también el concedente puede invocar la resolución del contrato. Si hay determinados momentos en los cuales el concedente o el concesionario pueden invocar la caducidad del contrato y por lo tanto resolverse el mismo. Pero como tal, no hay un riesgo que nos lleve per se su realización a resolver el contrato. Perfecto, muchas gracias, profesor. Finalmente, para cerrar con este espacio, quisiera realizarle una consulta y es cómo es que lo visto en su exposición el día de hoy se relaciona finalmente con los contenidos temáticos del curso Asociaciones Público-Privadas. Bien, lo visto el día de hoy, básicamente en lo que es el análisis de riesgos, se puede ver, como le hemos mencionado en la diapositiva inicial, en la fase de formulación, cuando se hace la identificación preliminar de los riesgos, la identificación, asignación y mitigación de esos riesgos de manera preliminar, y posteriormente la fase de estructuración, cuando ya se hace la identificación, la asignación y la mitigación, digamos, definitiva. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a lo largo del curso, ya una vez que llegamos a la fase de formulación, permanentemente vamos a estar haciendo el tema de riesgos en el proyecto. En la fase de formulación, con el informe de evaluación, en la fase de estructuración, con el informe de evaluación integrado, en la fase de transacción, viendo, como hemos visto ahora, la realidad de los contratos, qué es lo que dicen y qué es lo que no dicen, qué falencias y qué oportunidades de mejora se abren para los contratos, porque eso es lo importante a la hora de analizar los contratos, ¿no? Ver qué cosa es lo que nos dicen y cómo podemos mejorar. Porque muy fácil es solamente criticar, no está aquí, no está allá, entonces
hay que ser propositivos, hay que ser positivos también al momento de dar una opinión sobre este tema. Y lo que podemos decir a nivel del curso es que el curso se enfoca básicamente en un esquema práctico, en un esquema casuístico, de casos prácticos, donde por cada sesión se va a resolver casos prácticos, donde se ponga el interés en la gestión de las APPs, en cómo resolver determinadas situaciones en la práctica, en la realidad. Con este curso no vamos a dar solamente teoría, sino que con este curso fundamentalmente lo que queremos hacer es dar medidas de gestión, la posibilidad de hacer una mejor gestión de APPs en cada una de las fases. Es un curso corto de 24 horas en la que los espacios teóricos son importantes, pero que en la que los espacios a partir de la teoría se puedan generar para resolver casos concretos es aún más importante, ¿no? Para poder aprovechar estas 24 horas del curso. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. A todos nuestros asistentes nos encantaría poder responder todas las consultas que nos han hecho. Lamentablemente por un tema de tiempo no nos es posible, pero pierdan cuidado que definitivamente para quienes deseen llevar este curso, el profesor estará más que encantado de poder responderlas durante la realización de las sesiones de clase, ¿no? Ahora le doy pase a Carolina Pineda, quien es nuestra asesora comercial del curso. Ella les va a comentar un poco más sobre algunos temas como el contenido temático, la inversión económica, entre otros. Profesor, muchísimas gracias nuevamente por su exposición. Adelante, Carolina. Buenas noches a todos. Reiteramos el agradecimiento por su participación en nuestra Masterclass, la cual estamos brindando a cabo en el marco de la convocatoria del curso de capacitación en asociaciones público-privadas que está pronto a iniciarse. Nos gustaría comentarles que nuestro curso de capacitación pertenece a nuestras actividades académicas de formación continua. Se dicta en modalidad a distancia y cuentan con 24 horas académicas de aprendizaje. Los diferenciadores del curso se basan en tener una plana docente con rol protagónico en el Estado. Su enfoque integral desarrolla contenidos teóricos con la aplicación práctica y al ser un curso en modalidad a distancia, brinda sesiones virtuales en vivo con el docente y actividades asincrónicas complementarias, como también la oportunidad de desarrollar un amplio networking, todo bajo el respaldo académico de la PUC. Pertenecemos al QS World University Ranking 2024 como la universidad número 1 en el Perú. Propuesta del curso de capacitación Asociaciones Público-Privadas brinda un total de 24 horas académicas, 20 horas sincrónicas y 4 horas asincrónicas. En el slide presentado podrán observar el contenido temático. Del mismo modo, estamos compartiendo en el chat el link del brochure para un mayor detalle. Nuestro docente a cargo del curso es Carlos Chalbarri Calderón, con más de 20 años de ejercicio profesional. Actualmente ocupa el cargo de asesor técnico en asociaciones público-privadas en pro inversión, habiendo trabajado también anteriormente en el Ministerio de Economía y Finanzas. Nuestro curso de capacitación inicia este 7 de agosto, donde los horarios para las sesiones en vivo con nuestro docente serán en una frecuencia de miércoles y viernes de 7 de la noche a 10. La inversión regular es de 500 soles. Sin embargo, actualmente tenemos la tarifa pronto pago de 450 soles, único pago en su totalidad, la cual va a estar vigente hasta este viernes 4 de agosto del presente año 2023. Las inscripciones se encuentran disponibles en nuestra plataforma virtual. Asimismo, para todos los asistentes de este evento tenemos un descuento especial, la tarifa grupal. Esta aplica a partir de 2 participantes y tiene una inversión de 400 soles cada uno. Para aplicar esta tarifa grupal, estamos compartiendo en el chat el enlace del formulario para que puedan registrar sus datos. Es importante registrarse para ponernos en contacto con ustedes y realizar las coordinaciones respectivas. La tarifa grupal se encontrará vigente solo hasta este jueves 3 de agosto. Las consideraciones son:
La tarifa grupal aplica solo a partir de 2 personas o más, no válido para órdenes de servicio y está sujeto a previa evaluación del área responsable. En caso de dudas o consultas, pueden comunicarse a nuestros correos electrónicos o al teléfono 962-379-448. El acceso directo a nuestro WhatsApp lo estamos compartiendo en el chat. Por último, a quienes se encuentren interesados en complementar sus estudios y ampliar sus conocimientos, tenemos en convocatoria vigente las siguientes actividades de formación continua en modalidad distancia. Curso de capacitación en herramientas para la inversión pública, PMO, contratos colaborativos y BIM, de 40 horas académicas. El programa de especialización en gestión pública de 150 horas académicas y el programa de especialización de inversión pública con 150 horas académicas. Muchas gracias a todos por su gentil atención y los esperamos en nuestro curso de capacitación Asociaciones Público-Privadas, modalidad a distancia. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias también a todos los presentes. Solo quisiera nuevamente recalcar sobre... disculpen, voy a compartir mi pantalla un segundito. Solamente quisiera recalcarles de que, bueno, tenemos este descuento grupal que aplica para las personas que se inscriban en parejas o un grupo de 2 a más, ¿no? Es un descuento considerable y creemos que sería beneficioso para las personas que puedan matricularse en grupo, ¿no? Este descuento está disponible hasta el jueves 3 de agosto y cabe destacar que para ustedes acceder a este descuento primero tendrán que registrar sus datos en el enlace que les hemos puesto en el chat de Zoom, para que ahí nuestra asesora comercial se comunique con ustedes y ya puedan empezar las coordinaciones para el registro grupal, ¿no? Y también dejarles acá en pantalla los datos de Carolina, nuestra asesora. Voy a dejar estos datos un par de minutos más y de ahí ya procedemos con el cierre de la sala. Muchas gracias a todos los asistentes por su puntualidad y por haberse quedado hasta este momento, y sobre todo al profesor Chavarri por esta excelente exposición. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.